Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este espacio y bienvenidas a este espacio que hemos decidido denominar Orgullo y Prejuicio, Mujeres, Política y Violencia. Decidimos ponerle este nombre concretamente porque hay una obra muy famosa que se llama Orgullo y Prejuicio y que ha sufrido toda suerte de ridiculizaciones por tratarse de una historia de amor y dramática, pero que además es una historia que se ha catalogado como literatura para mujeres, ¿cierto? Y de allí también una crítica bien importante a, entonces, ¿qué es lo que leemos las mujeres? Historias de amor, diría la parte del prejuicio del libro, y qué es lo que están leyendo los hombres o los varones, ¿cierto? Entonces decidimos llamar también este espacio así, principalmente porque las violencias hacia las mujeres que ejercen cargos de representación política o lugares de liderazgo, pues siempre está atravesada en los discursos de odio y de violencia por sus parejas sentimentales, por su vida íntima y demás. Entonces de allí pues tiene como sentido este título, y es de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Dos personas que para mí son muy importantes porque son dos mujeres con vocación de poder en espacios políticos de representación. Las dos son concejalas. María José es comunicadora y Lady es abogada. María José es de Jericó, Lady es concejala en el municipio de Pitiribí, y ambas decidieron asumir pues como el espacio representativo, y de allí sale también como la idea de tener un conversatorio en el cual pudiéramos hablar sobre las violencias que sufren las mujeres en el espacio político también. Entonces yo les voy a dar un breve espacio para que cada una se presente más allá de lo que yo dije. Majo, te doy la palabra. Hola, soy muy buenas tardes, muchas gracias pues, por este espacio, por esta invitación a conversar. Majo de Jericó, toda la vida de Jericó, comunicadora de la Universidad de Antioquia y en este momento concejala desde febrero. Ahorita les puedo dar más contexto pues, de ese proceso político de mi llegada. Desde mi adolescencia participando en los espacios de participación de todo lo que tiene que ver con plataformas municipales de juventud, consejos municipales de juventud. Después también participando en colectivos y movimientos que se oponen a la megaminería en el sureste antioqueño, específicamente en Jericó con la multinacional Angegola Shanti. Y pues ya graduada, viviendo de nuevo en Jericó y pues de nuevo muy feliz pues como habitando el territorio. Tenemos pues como muchos procesos, muchos retos, qué bueno que podamos hablar de eso también. Gracias, Majo. Le doy también este espacio a Lady para que pueda presentarse. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lady Arenas, abogada, concejala del municipio de Titiribí. No tengo pues tanta trayectoria como Majo, pero en este proceso estoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ambas. Este espacio va a empezar, como todos los espacios de conversación que hemos tenido en Serfami, con un relato, ¿cierto? Este es un relato que se construye a partir de la investigación de cómo está operando la violencia política en Colombia, en América Latina y en general en el mundo. Entonces uno empieza a encontrar un patrón en las historias de múltiples mujeres que han sido víctimas de violencia política y encuentra lo siguiente. Junio de 2025, 9 AM, red social, Twitter. Hechos. Una activista ambiental en una región de Atenas. Exponen su vida íntima y sentimental. Todos sus registros existentes en las instituciones públicas y privadas. El certificado de nacida viva, su árbol genealógico completo, sus relaciones familiares, documentos borrosos con los que hacen acusaciones que los mismos documentos no soportan. Su mayor defecto en las acusaciones, el marido, el gobierno y su lugar en el mundo.
Motivo 1. Se ha vuelto especialmente insoportable con sus declaraciones en medios, su manipulación hacia los atenienses, su habilidad para corromper a las juventudes con su radical castrochavismo ambiental. Motivo 2. Su marido. Relato de la denunciante. Efectivamente, soy de raíces griegas. Soy ateniense. Pertenezco a una Ítaca donde Ulises es exclusivamente el marido de Penélope. Penélope le pertenece a la polis. Habla en la plaza pública y calla estrictamente cuando su silencio aporta más que la palabra. Penélope es carpintera. Con sus amigas sabe armar la de Troya cada que se lo propone. La estrategia puede tener forma de caballo o, como lo prefiere decirse, de cerdo. Penélope es Penélope y sus amigas en Ítaca. Penélope y sus amigas tienen enemigos en razón de lo que piensan, defienden y sienten. No han sido pocas las veces en las que han ganado discusiones de manera limpia, paradas en el argumento, el análisis y las pruebas. Tal tamaño de carácter colectivo empezó a generar discordia en Grecia. Entre murmullos escuchábamos: ¿cómo se atreven? ¿Qué se creen? Hay que hacer algo. Y algo empezó a suceder. La primera semana se publicaron fotos de Circe en redes sociales, mostrando que se encontraba en una aplicación de citas. La segunda semana se publicaron fotos íntimas de Circe, en las que por demás se reían de su cuerpo. Circe no podía creer cómo era que para los atenienses la sexualidad de las mujeres apenas estuviera existiendo, y eso fuera relevante en ese momento. La tercera semana le tocó a Calipso, de quien se dijo que por estar dedicada al arte de la jardinería y la política, el pueblo entero se involucraba íntimamente con su marido. De este episodio, Calipso cuestionaba con gracia cómo era posible que la gente pidiera que eligiera quedarse con un marido de tal tamaño por encima de la política y su jardín. La cuarta semana le tocó a Penélope, sobre la cual se dijo, entre otras cosas, que su lugar en el mundo era gracias a su marido, aunque éste se hubiera ido hace tiempos a librar Troya. También se dijo que Penélope no sabe tanto como se dice, y que sus viajes a la isla de Circe y Calipso construyen un exceso en gasto de combustible y, por tanto, un impacto grave e irreversible al medio ambiente. Todo un pecado para un ambientalista. El ruido de esta noticia fue tan fuerte en Ítaca y en toda Grecia que logró invadir de un miedo y una ira profunda a Penélope. Sabía que el ataque venía de sus enemigos, pero no era un ataque firmado. Tenía un enemigo no declarado con mucha información y toda la intención de hacerle daño. Tenía un enemigo que no quiso confrontarla, que no le dio el honor que se le concede a los varones, el duelo a muerte, el cara a cara, la defensa del honor, como muchas veces había visto que sucedía con su marido. Pero en este punto el mensaje era claro. Ella no era Ulises y por lo tanto la forma no era la de la confrontación en la arena pública, no era desde el honor, era desde la humillación. Bueno, terminamos este escrito para mostrar un poco cómo opera la violencia política en el espacio público, especialmente para las mujeres, que siempre está entrelazada, por un lado, con sus vidas íntimas y sentimentales, con sus compañeros, pero sobre todo lo que tiene de fondo es una cuestión sobre la legitimidad y la capacidad de las mujeres para ocupar ese lugar específico en el espacio público. ¿Cierto? Y aquí que este tipo de narrativas, pues lo que busquen es un control y un disciplinamiento del comportamiento de las mujeres en el espacio público, es decir, mesúrese que podemos destruirte, mesúrese que conocemos a su familia, mesúrese que podemos revelar información íntima sobre ustedes. Y acá es importante comprender que el lenguaje pues actúa como un dispositivo de poder y de disciplinamiento, y que la estigmatización pues es claramente una forma de violencia política, pero que pone incluso por debajo el debate ideológico. Es decir, a las mujeres que ocupan el espacio político casi que no se les ve como unas interlocutoras de debate válido en el plano ideológico, incluso pues en el plano técnico.
sino que siempre se superpone y se lleva el debate hacia su cuerpo, hacia su vida personal, hacia su vida familiar. Es decir, se utiliza el ataque a la persona y no al argumento como tal. De aquí que, bueno, inicia este momento de conversación y con este contexto, con estas dos mujeres, para las dos, quiero hacer las mismas preguntas, precisamente porque creo que, aunque la violencia hacia las mujeres que ocupan el escenario político tiene unas tendencias marcadas, pues digamos que todas las viven también de manera distinta. Entonces acá quiero empezar preguntándole a Lady, en su trayectoria particular, ¿en qué momento sintió que el juicio hacia usted dejaba de ser político y comenzaba a ser personal o de género? Ando un poco asustada porque lo normal, ¿cierto? Porque eso no es igual el consejo. En el consejo yo ya llevo como 2 años lesionando y ya he aprendido a hacer muchas cosas y aquí es la primera vez que digo un después de eso y estoy matada y estoy un poco asustada. Entonces, para que me entiendan, ¿listo? Empecé a sentir que era un juicio. Yo empecé a hacer política en campaña del presidente Gustavo Petro, ¿cierto? Yo no sabía qué era hacer política. Yo empecé y me la jugué toda y saqué mucha votación. Entonces, cuando yo saqué tanta votación en un municipio que es tan conservador, todos se fueron en contra de Lady, ¿sí o no? Y yo me lancé al consejo. Cuando me empecé a lanzar al consejo, María y Majo, empezaron las violencia digital, Facebook, las páginas que no tienen dueño, a poner cosas, a publicar cosas sobre mi vida íntima y los ataques, la zorra, la moza, o sea, eso es demasiado duro para uno como mujer y sola de eso. Y soy muy llorona, Sandy debe saber que yo lloro por todo, ¿sí o no? Me encanta llorar, me encanta de eso. Y llevo 2 años, es el tercero, ataques impresionantes. Hasta en marzo, yo llamé ataques de usted hacer control político y llegar a la familia, que quería hacer control político a atacarte. Si alguien nos va a ayudar cerrando la puerta. No cierren la puerta, por favor. Gracias. Ataques que se vuelven ya personales, porque cuando vos haces control político y te toca control político, porque eso es una de las funciones de una concejala, que se mete hasta la familia del funcionario a agredirte feo. Y donde vos estás sola y tenés que tener carácter, porque para eso estamos. Nos tenemos que volver muy fuertes y tenemos que tener una red de apoyo demasiado fuerte. Gracias. Gracias, Lady. Ahí quisiera hacer una acotación antes de que Majo continúe, porque Lady destaca algo supremamente importante y es la forma como empieza a operar la violencia política, y es que siempre es digital y casi nunca tiene rostro. Y a veces una preferiría que le propongan, como se dice coloquialmente, hizo a los sacos, como no saber con quién, ¿cierto? O sea, si el otro le está proponiendo lo que ahora llamamos el duelo, pues no saber quién es, ¿cierto? Y ahí también hay mucha cobardía, pero sobre todo un daño supremamente grave a la persona como tal. Mejor, Pues, primero agradecer porque justo ahorita le agradecía eso a Lady, como que pues uno vive las violencias, pero pocas veces se sienta, se detiene y analiza para nombrarlas y reconocerlas como violencias. Y pues como en mi caso, pues yo básicamente, pues Mauro lo mencionaba como vocación de poder, yo me gusta más como vocación de servicio, pero es un poco como que soy esa niña que es esa que quería participar en todo desde chiquita, que también fue personera, que estuvo en todos los espacios, simplemente como un deseo constante de justicia.
y eso quiere decir que desde que estoy en el colegio hasta ahora he sido esa que todo el tiempo está interpelando, todo el tiempo está preguntando, y una de las cosas que siempre pues surge, y creo que es general pues en términos de liderazgo juvenil, pues la edad, ¿cierto? O sea, que a un adulto le interpele una niña de 15 o una joven de 20, yo en este momento tengo 25 años, y cualquier interpelación que haya pues de una joven, pues como de esta edad, un adulto que supuestamente pues ya sabe muchas cosas, siempre desacomoda y siempre también es una justificación como para generar unas violencias. Y eso lo vimos también fuertemente cuando decidimos militar políticamente para ocupar un espacio de decisión en 2023. En Jericó decidimos armar partido, literalmente el combo de amigos dijimos hagamos partido, tenemos que tirarnos porque si no nadie va a representarnos a nosotros, pues si no somos nosotros mismos también. Un combo de pelados, peladas, haciendo campaña, por primera vez el Partido Verde también en Jericó apareciendo, y en todos los espacios como que nos ninguneaban, pues como no van a llegar, ustedes solos no llegan, ustedes son nuevos, no tienen capital político, o sea, en cualquier espacio, y era muy constante, pues como que también, incluso en conversaciones con un candidato a la alcaldía, como tienen que unirse a mí porque ustedes no van a llegar solos, y terminamos sacando más votos que ese candidato a la alcaldía. Entonces, todo el tiempo, desde ningunear desde la edad, pero también desde la poca experiencia, y también pues como que les desacomoda mucho cuando yo estaba preguntando pues como y accediendo a información, que de hecho pues ahí también me di cuenta como que la información era igual a tener poder, y por eso fue que decidí estudiar comunicaciones, y estudiando comunicaciones en la Universidad de Antioquia. Yo creo que aquí también, de hecho, pues en este conversatorio, no solamente Lady y yo estamos hablando de violencias políticas de mujeres, sino que Mafe también es parte de esta conversación fuertemente, porque ambas, el inspector de policía, por ejemplo, en Jericó, en pleno consejo de Jericó, pues yo no estaba en ese momento, se atrevió, después de que hicimos una instalación de manifestación en el parque, un tendero de ropa donde estábamos sacando los trapitos al sol de la Gloria Shanti de las vulneraciones de derechos que estaba haciendo, y el inspector tuvo la gallardía de decir en el consejo que eso eran pelados y peladas de la primera línea que venían de la Universidad de Antioquia, que ni siquiera eran de Jericó, que estaban viniendo pues como a ocupar el espacio público. Todo el tiempo pues desde ya no es una discusión política por de lo que estábamos exponiendo y lo que estábamos poniendo en debate, sino incluso ya como que incluso les tocó salir a los concejales mismos decir como un poquito pues, respeto inspector, usted es el que no es de aquí de Jericó, y de hecho esas dos peladas y puede ser como sí son de Jericó, de hecho sí gloriosamente somos de la Universidad de Antioquia, pero estamos en un ejercicio legítimo de protesta también. Y puntualmente con el tema como de género, ¿sabe? Cuando ya pasa de lo político a ser una violencia de género, yo creo que ahí podremos coincidir las tres. Uno, el tono de voz. Les molesta mucho cuando una mujer, aparte de interpelarlos o preguntarles, les está hablando como brusco. Cuando uno está en un espacio como de discusión, por ejemplo, donde tiene a un montón de empleados de Gloria Shanti diciendo un montón de mentiras, y uno sale con rabia, con una digna rabia de decir ustedes nos están mintiendo todos estos años, y después de intervenir el mismo funcionario del gobierno diciendo no, pero hablemos pasito, no nos tratemos así, manejemos el tono. Entonces realmente es como si quisieran que uno salga y diga saludos cordiales, queridísima Gloria Shanti, ustedes están cometiendo una falacia. O sea, como si la emoción entonces tuviera que estar suprimida también. Y la pregunta también ahí es como, ¿será que a los hombres también les dicen bajen el tonito, no sea así, pasito muchacha? Y eso no pasa, o sea, realmente es más habitual como que en nosotras las mujeres, y lo que también es habitual en nosotras es la vestimenta. Y creo que eso es como un poco como el público, pero también de alguna forma se va volviendo como inconsciente en uno. No sé si también les ha pasado, pues a mí en el colegio siempre es
María José el uniforme, María José el uniforme, el jumper, ahora que eres personera tienes que utilizar bien el jumper, por favor, tienes que dar ejemplo. Y uno mismo también, por ejemplo, cuando ya está en el ejercicio de la campaña, porque pues yo también soy, pues me he visto camisita y que hippie y así, pero entonces en el ejercicio de campaña es como, no, me tengo que vestir mejor para ganarme más votos, como mostrar más decencia y demás. Entonces, y también pues la presión de unas mamás que es como, cuidado, vístase bien y todo el tiempo, y entonces se vuelve como una presión social, colectiva, pues como sobre todo del pueblo, que el contexto es diferente, que la presión es diferente, pero también se vuelve en uno como que se entra en uno y uno no se da cuenta. Entonces uno está pensando que ponerse para ir a cada una de las sesiones, 20 sesiones en un mes, mientras un concejal está yendo con la misma camiseta 5 días y no le importa, ¿cierto? Y es como, pero ¿por qué me está importando a mí eso y a estos no les importa con qué vienen vestidos? Entonces también uno se empieza a dar cuenta de esas presiones pues como externas que hay justo en las mujeres. Y que eso aumenta también la carga frente al ejercicio político y el cansancio, porque mientras ellos solamente se tienen que preocupar por alistar su debate, cuando mucho, o sea, no, de verdad, los que hemos visto sesiones, sabemos que no todas son muy cualificadas, pero cuando muchos se tienen que preparar para dar su discurso, para dar su aporte en la sesión, por hacer algunas investigaciones, mientras que las mujeres tienen que demostrar que son merecedoras de estar ahí, ¿cierto? No sé cuántos hombres que ejercen política les pase eso, ojalá lo podamos reconocer con honestidad. Dos, además de eso tienen que procurar que se vistan de acuerdo al debate. Entonces cuando son debates de orden económico, el saquito, el pantaloncito, los taconcitos, o sea, todo un performance para finalmente llegar a lo valioso y lo sustancial, que es el ejercicio del control político y el debate también ideológico y sobre lo que debería ser en el mundo, que es finalmente lo que define la política y lo que termina decidiendo. Entonces es el vestido, pero las que tienen hijos, los hijos, que si ya salió del colegio, que si no pasó por el muchachito o la muchachita al patinaje, entonces ya es una mala mamá por estar todo el tiempo en la escena pública o política ejerciendo su rol, cosa que no le exige pues, de la misma manera a los valores. Entonces se convierte en una carga adicional para las mujeres que deciden emprender el camino político, porque tienen que seguir cumpliendo, si se quiere, con eso que la sociedad espera del ámbito doméstico, ¿sí? Incluso un rol de ejercicio político muy domesticado, lo que Majo decía ahora y Lady también, el tonito, la decencia y demás. Y con esto paso a la segunda pregunta, porque las dos hablaron del lenguaje y del lugar del lenguaje, ¿cierto? Y es, entonces, ¿cómo ver el lenguaje, los calificativos, los rumores y los señalamientos, también como una forma de control o disciplinamiento en la política? ¿O por qué creen ustedes que recibíamos los insultos que recibíamos por estar en el escenario público? María y Majo, yo creo que para mí son los dos, ¿cierto? Yo les voy a contar unas historias que me han pasado, porque me han pasado demasiadas cosas. Cuando yo empecé en el consejo, nosotros hicimos coalición, ¿cierto? Con Conservador y Equipo Verde. El Equipo Verde era la primera vez que estaba en el municipio de Titrí, entonces sacamos una votación muy grande, entonces estábamos en coalición con Conservadores y Equipo Verde. Cuando yo llegué, yo no sabía qué era ser concejala, ¿cierto? Pues yo seguí trabajando. Entonces decía, un concejal debe trabajar, llevar cosas, gestionar, y eso empecé a hacer yo. Cuando yo no sabía que a los hombres le daban celos de las mujeres, yo iba a saber. Yo pensé que los hombres eran muy machos, ¿cierto? Y uno cuando es macho, uno no tiene por qué importar a la mujer. Pero no, me equivoqué. Entonces llegó los celos, y ahí fue donde llegó un concejal queriendo que yo me opaque para que él brille. Jamás en la vida, porque si yo estoy trabajando. Y llevaba 12 años en un consejo quieto, yo llegué a moverme, entonces cuando uno se mueve, eso como que causa, no sé qué le causó a él. Entonces yo seguí
y íbamos a las reuniones de coalición y es que Lady no puede hacer esto. No, así, Lady, porque yo, si yo estoy trabajando, trabaja usted. Te llegaron los celos, que es que el alcalde a usted la quiere más que a mí, entonces yo tengo que bajarme y eso no lo permito jamás en la vida, porque es que yo trabajo muy duro. Una época en que yo no dormía, pues por todos esos ataques que yo tenía, para que el otro brille, que tal, que pesar, como dicen en mi pueblo. Entonces fue muy duro porque la misma coalición te decía que tenías que hacer eso para que usted no brille y porque los otros que pesan no pueden trabajar, entonces que se quiere. También me pasó mucho cuando en la primera reunión que yo tuve con el registrador, estábamos en una reunión con el registrador, bueno, que cómo se iba a hacer pues, lo de las campañas políticas, y yo estaba muy, pues, muy nueva en esto, muy inocente, y alcé la mano para pedir la palabra. Oiga, el trato que me dice el Señor a mí, que cuando se lo violentan, usted hay veces se queda callado. Y lo más triste es que cuando era una mesa redonda y habían funcionarias y funcionarios y todos se quedaron callados. Y yo era traje. Y yo me sentía la mujer más mal, yo sentía que me abrieran un hueco en el piso y me quisiera esconder. Y yo decía, Dios mío. Yo me acuerdo que yo ese día salí y la reunión fue a las 9 de la mañana y a las 12 me llamó mi sobrina y yo empecé a llorar a los gritos, o sea, de todo yo me sentía súper mal, ese señor como me maltrató y yo sentí, o sea, sola en una mesa llena de mujeres y todas que calladas. Y desde eso, muchachas y muchachos, soy defensora de todo el que llega al consejo y maltrate a la mujer delante de mí. Se tiene que, vale, usted no sabe yo cómo me vuelvo, porque las tiene que respetar, porque usted, uno hay veces que no es capaz, ¿verdad? Es que por todo lo que uno tiene que pasar en la política, oigan, no se vayan a meter en eso, porque es una cosa que, no. Pero hay que tener una red de apoyo muy fuerte, es en serio, porque eso es lo único que le toca a uno, ser muy valiente. Pero para mí son las dos, pues, una forma de control. Te quieren controlar solamente porque sos mujer impresionante, porque vos no puedes brillar, porque vos no le puedes quitar el brillo a un hombre, porque a María se quieren morir. Entonces, eso es horrible. Y lo que aparece con todo esto también, si se quiere, es el arquetipo de la mujer arrogante en política, que se suma con lo que decía Lady, mujeres que trabajan mucho y que además saben que ese trabajo deben mostrarlo claramente, pues porque finalmente en el ejercicio público lo que no se muestra, pues muchas veces no existe, pero cuando se empieza a mostrar, empieza a ser producida la mujer como una mujer soberbia, como una mujer arrogante, y allí creo que esto se conecta además con el silencio, porque se empieza a instaurar una verdad sobre alguien, ¿cierto? Si uno va a Jericó y pregunta por María José, puede que la María José de la que le hablen sea una María José construida desde un arquetipo de prejuicio, ¿cierto? Y cuando ustedes la conocen, ven que es una María José totalmente distinta a la que algunas personas se han encargado además de manera sistemática de producir, porque esto es otra cosa importante. En la violencia política suele haber una especie de sistematicidad, no es algo que se dice hoy, sino que se empieza a construir un relato sobre la persona o sobre la mujer, ¿cierto? Te voy a contar algo. Vayan a Tiquí y van a las tiendas, a una tienda que se llama Jairo Perusa, le dicen, y pregunta por Lady. ¿Qué le van a decir? Lady Arenas, la más grosera. No, esa mujer pelea. No, todo el mundo. Lady no hace no pelea en el consejo. Lady es lo más peleador que puede haber en la vida. Vale, pregunten. Y se van a dar cuenta que no les estoy mintiendo. Porque yo no me digo, no, es que ya aprendí, imagínate,
Entonces me tiene que quedar toda la vida así. No, eso nunca. Y entonces soy la más grosera, la que peleo, la que no me dejo, y te arman la estigmatización de que ley de lo peor. Pero para las mujeres sí, no soy lo peor. No. Claramente no, y para mucha otra gente. Y ahí creo que romper el silencio, y por eso también fue una decisión hacer este conversatorio, sobre todo en elecciones, es clave. O sea, empezar a romper el silencio, porque romper el silencio permite romper el relato, como en la mayoría de las violencias. O sea, la exposición del relato pues invita a desenmascararlo. Y no han sido pocas las veces desde que acá en el país se ha atacado incluso mujeres con las que ideológicamente no estamos de acuerdo en absolutamente nada, pero se les ha atacado no por sus ideas o los planteamientos que tienen, se les ha atacado por su cuerpo, por su vida íntima, y creo que ahí, como bien hacía el llamado Lady, pues en lugar es nosotros también rechazar eso. Pues a nosotros sí nos importa el cuerpo de la otra, la pareja de la otra, la vida íntima de la otra. Eso es algo que no es objeto de debate público, sino que hace parte del escenario personal. Pues yo creo que pues muy en línea, y sí creo que en los contextos pues de los pueblos se presta mucho más como para esos mecanismos también de control a través del chisme, de lo que dice Majo, o sea, el relato que se empieza a armar alrededor pues como de esa mujer. Y creo que en mi caso pues la exposición que he tenido estos años ha sido más de lo esperado, puntualmente porque en Jericó desde el 2023 la multinacional Anglo Ashanti ha optado por una forma de opresión, si se quiere, mediado por querellas policivas, que ha puesto en contra de líderes, lideresas, de campesinos, 2 querellas policivas colectivas. En ambas yo aparezco, y también el año pasado ya pasó a temas de fiscalía denunciando a 11 campesinos por secuestro, hurto, o sea, todo esto enmarcado en lo que han sido realmente protestas, plantones en oposición al proyecto minero. Y esto ha llevado a que en mi condición de vocación de servicio, sumado a estar, básicamente incluso estaba pues, apenas terminando la carrera en comunicaciones, pues tengo un celular, tengo la información, tenemos que contarle esto a todo el mundo. Y empecé de alguna forma a hacer esa cara visible que estaba informándole a la gente del pueblo, a la vez que denunciando, y a la gente pues que alcanzara el video de las publicaciones, que supieran qué estaba pasando. Y eso empezó, sumaba a toda mi trayectoria antes de dar la cara pues en estos temas. Empezó a crearse un relato pues como de mí también a través de perfiles falsos. Esa es la sistematicidad también que hay, es que como es un pueblo, la gente procura no dar de frente, porque como todos nos conocemos con todos, nadie quiere dar la cara realmente para tirarle pues como odio a uno. Entonces empieza a crearse ese relato de grosera, de altanera, de como pasada de tono, de mentirosa, de altanera, en fin, o sea, todo lo que ustedes puedan creer. Entonces mucha exposición recibiendo ataques, pero también incluso exposición, nada más la idea de que tú pienses de que mucha gente te está viendo y está esperando que tú sigas contando qué está pasando, pues una forma de control. Y además pues como por las presiones, nada más salir al parque, o sea, salir al parque, andar por la terraza, habitar un café o lo que sea, tú sientes cómo te miran, y después de que tú pasas, se quedan conversando. Es una presión que hasta ya después se vuelve también una psicosis, o sea, en salud mental, y esa es una forma de control. O sea, aquí las tres que estamos podemos decir, estas violencias políticas nos llevaron ahí a terapia psicológica. Y eso es, pues como que profundo agradecimiento, pues porque uno crece mucho en las terapias psicológicas, pero
pareció horrible que pues, tengan que ser casi que presionadas y obligadas a tener que ir a estos espacios pues como para manejar incluso ya temas de ansiedad de salir al parque, mi parque de mi pueblo, ansiedad de no saber qué publicar en redes sociales, qué tanto cuento de mí, qué tanto no, que sí cuento, o sea, se vuelve una paranoia también. Y ya pues como que llegando al consejo, el contexto es que nosotros llegamos con un proceso colectivo donde un compañero asumió los primeros 2 años del consejo en la curul que ganamos, y esos 2 años yo ya la estoy asumiendo, por eso yo llegué al consejo en febrero y pues ya me voy a quedar este año y el próximo año en esa curul. Entonces por ese relato que se ha creado de María José Jericó, había una prevención increíble, prevención prejuicio, más bien, como por mi llegada, ¿cierto? Toda la alcaldía, no, esa niña tan problemática que va a llegar, los concejales, ay no, qué pereza que va a llegar. Y de hecho, pues mi primera intervención también fue como, calmados, es que tanto saben de mí. O sea, desde la oportunidad de que nos conozcamos, de que me conozcan, hagamos control político y ya después nos damos el debate, pero qué tanto es de lo que han escuchado y qué tanto es de lo que saben realmente de mí. Gracias, Majo, gracias, Lady. Creo que ha habido mucha intimidad en sus respuestas y eso me gusta porque precisamente hace parte de habitar el escenario público y de poner las violencias en el escenario público, precisamente. Y aquí ya me quiero referir a las instituciones, ¿cierto? Porque ya sabemos cómo opera la violencia, cómo operan, si se quiere, los compañeros, los detractores, cuando hay violencia, pero creo que a la institucionalidad hay que hacerle preguntas frente a la violencia política, porque es un lugar donde se reproduce ampliamente, y quisiera empezar por Lady preguntándole cómo se sostiene institucionalmente o se invisibiliza incluso esta violencia. Porque claro, muchas veces se dice como, entonces ya no se puede hacer control político porque ya es violencia de género. Y no, se puede hacer control político sobre asuntos políticos y no íntimos, ¿sí? Entonces, acá quisiera darle la palabra a Lady. Gracias, Mar. Es que en la alcaldía somos concejales, ¿cierto? No somos amigos, somos control político en la calle, sí podemos ser amigos. Vean, les cuento una historia de historia. Yo el año pasado fui presidenta del consejo. El año antes que yo fue un hombre. Cuando llegaban los oficios al consejo, porque a todos los concejales nos mandaban el correo, se dirigían en nombre del concejal. Cuando Lady llegó al consejo de presidenta, ahí me como decían, consejo municipal, o sea, me borraban, imagínate. Entonces, ¿yo qué hice? A cada uno llamaba y les decía, eso es una forma de violentarme a mí. Entonces yo sí le pido el favor, así no les guste, yo soy la presidenta del consejo, así no les guste. Tristemente lo soy. Entonces tienen que poner mi nombre y se los hacía devolver y poner. Entonces, por eso yo también soy muy fastidiosa. Porque yo no voy a permitir que me borren mi lugar. Es que yo habito en este lugar y si no les gusta, por mí voto mucha gente. Entonces yo tengo que aprovechar eso, ¿cierto? Todo. Una invitación, no, la presidenta. Le estaba contando ya desde 2 horas. Recuerdo mucho el año pasado que la personera municipal me invitó a un evento. Entonces yo fui, yo no tenía idea de qué era. Bueno, me dijo, no, eso estaba en la mesa principal. Bueno, yo me senté en la mesa principal, siendo la presidenta del consejo. Yo no sabía de qué tema hablaban, bueno, entonces yo me presenté, hablé, bueno, cuando veo yo las fotos en la página de la administración, Lady borrada totalmente, borrada. Lady no por ninguna parte. Y yo, qué tan raro, ¿será cosa mía o qué? Porque en estas violencias, lo más triste es que usted queda como que eso se lo inventa usted, eso son bobadas suyas, eso es muy exagerada.
Cuando vieron que yo no soy exagerada, que tengo la razón, ahí sí, usted tiene la razón. Tengo un funcionario público denunciado en Procuraduría por eso. Porque yo sí me hago respetar, muchachos. Yo sí. Cuando quieran van a titular. Para que nos sentemos, nos tomemos algo y vean. Sí, es que yo sí me hago respetar. Me ha tocado muy duro. Y he tenido noches de tristeza, de que yo llego y digo, ¿yo para qué estoy acá? Yo no tengo necesidad de esto. Pero sí me gusta mucho la lucha. Y me gusta mucho el proceso en el que estoy. Entonces son situaciones muy duras y desde la institución invisibilizan, quieren normalizar estas formas de violencia. Y no, pues hay que cambiar, ¿sí o no? Así es, Lady. Ahora, Majo, quiero escucharos también cómo ha sucedido en los espacios institucionales, no solo el consejo, porque Majo, no sé, de los 14 años, Majo desde muy pequeña habita espacios institucionales, si se quiere de alto nivel, pues como desde que tenía 14 años era como PDJ, entonces era la representante de todos los jóvenes del suroeste, ante la gobernación. Entonces, ¿cómo ha sido también ese espacio y cómo esos espacios han sostenido o visibilizado las violencias? Pues yo creo que principal, pues como lo que no se nombra no existe y las alcaldías normalmente como sus perspectivas o programas que dirigen normalmente en todos los pueblos, las mujeres existen el Día de la Mujer para celebrarlo y darle una rosita y también más o menos pues como que en todos los pueblos las mujeres en temas de emprendimiento, de ferias y demás y ya, el lugar de la mujer ya queda ahí. Entonces, si no hablamos de la mujer en política, mucho menos vamos a hablar de violencias que viven las mujeres en política. Entonces, eso es importante porque no hay forma de que la alcaldía en este momento pueda nombrar, visibilizar, pues cómo darle lugar a esto, si ni siquiera está reconociendo nuestro lugar en la política e incluso promoviendo nuestro lugar en la política. Eso me parece pues como que fundamental y no sucede realmente en casi todos los pueblos. Y yo creo que lo otro, incluso a lo que te referías también, como que yo he habitado diferentes espacios y formas de organización y constantemente también me presentaba en la condición y que es las luchas identitarias, si se quieren, y es que quizás sea una idea mal vendida de que nos funciona jóvenes por un lado, mujeres por un lado, ambientalistas por un lado y población LGTBIQ más por el otro lado. Pues puta, ¿y yo qué hago entonces? Si soy mujer, si soy joven, si soy ambientalista y si también soy parte de la población LGTBIQ más. Como que cuál es mi lugar de enunciación y cómo realmente tenemos una perspectiva como más colectiva como de todas esas cosas. Entonces además sumarle todas esas y ahora también soy política. Entonces en este momento es como que me pueden invitar a cualquier patio básicamente, como que les funciona para cualquier evento, a la orden. Eso también es una forma pues como que de no como centrar también cómo todas estas violencias pueden trascender todos esos espacios pues como también de participación. Y me parece importante también ver los partidos como instituciones, pues los partidos políticos, porque si vas a ver una radiografía, por ejemplo, de las últimas elecciones locales en México, todas las listas de candidatos al Consejo, quienes las lideraban eran hombres. En este momento en el Consejo de México, de 11, somos 2 mujeres. Y así, o sea, podemos repetir la historia en muchos consejos. Entonces, hablar de las violencias políticas en mujeres también es hablar de que cuando entonces las mujeres también vamos a tener un lugar real en la política, más que venga, tráigame sus votos de su combo y su grupo de mujeres y de su familia, a realmente reconocer que esa mujer debería de enlistar esa lista, pues de estar de primeras, porque merece y debe estar dando el debate en el Consejo. Y eso es importantísimo, que desde los partidos políticos empiece a estar la reflexión profunda de que no es
solamente en el diálogo, en el discurso, sino también incluso en qué lugar le doy en la lista del consejo para que verdaderamente tenga opciones reales de llegar esa mujer al consejo. Lo que dicen ambas me parece clave porque esta sistematicidad de la violencia lo que busca precisamente es desmotivar el ejercicio político de las mujeres. O sea, después de este conversatorio, si le preguntáramos al público, ay, ¿cuántas se quieren lanzar a espacios de representación política? Creo que van a ser menos que las que entraron o con las que empezamos este conversatorio. Entonces creo que también para que la política sea un escenario justo para todos y para todas, pues debemos empezar por erradicar las violencias en razón de género, sexo, raza, etc. Y esto, aunque no crean, sí tiene una carga mental súper fuerte, porque yo me acuerdo cuando teníamos reuniones con instituciones a nivel nacional, con directivos a nivel nacional, todo lo que nos teníamos que preparar para no decepcionar, ¿cierto? O sea, como para ser las enviadas perfectas y poder hacer el relacionamiento estratégico de la manera que correspondía. O sea, había mucha presión en eso y eso pasaba además por una interseccionalidad de que éramos mujeres muy jóvenes en espacios donde la mayoría de personas eran muy adultas y eran hombres. Entonces, incluso, María José y yo hablábamos de la rabia que nos daba cuando nos decían, ay, las niñas, ay, yo quiero que me digan doctora, doble, no sé cuántas, pero niña, ay, las niñas, o sea, como con una ternura, casi que nos cargaban y nos hacían nada, o sea, eso me parece una cosa horrible, y alguna vez hicimos la devolución a uno de los sujetos, como, venga, para que se nos cae bien, todo bien, pues no decir a niñas, pues, a María José, pues lo que tenemos un nombre. Sí, ay, no, pero ¿por qué? Si este se lo digo con tanto cariño. Y todavía me lo dice. Y él no concebía, porque a nosotras nos molestaba, que en un escenario de poder, de toma de decisiones, donde la legitimidad de la voz era importante para que se decidieran cosas muy importantes, el borrar incluso todo ese esfuerzo que nosotras hacíamos en prepararnos, en tener un discurso sólido, contundente, argumentado, diciéndonos, ay, niñas, o sea, eso como que bajaba todo el ambiente que nosotras preparábamos en el espacio, porque la política, digamos que también es un escenario de disputa, y los escenarios de disputa se preparan en función de ganar, ¿cierto? Ahora bien, paso a otra pregunta, y con esta finalizamos para abrir preguntas al público, y es preguntarles también, empiezo acá con Lady, frente a estos escenarios, ¿qué estrategias han construido para ustedes sostener su liderazgo y su voz? O sea, Lady, en algún momento, cuando yo la conocí, ella dijo, yo quiero renunciar a esto. Pero esa Lady sigue acá, vino a un conversatorio con nosotras, fue presidenta, además del consejo, o sea, a pesar de todos los ataques y de la estrategia de deslegitimación que buscaba desmotivar su participación en política, pues ella sigue estando aquí, y yo espero que pueda seguir aspirando a cargos de representación en su municipio. Entonces, frente a esos escenarios, ¿qué estrategias ha construido usted, Lady, para sostener su voz? La lucha, porque es que vea, pues yo les cuento otra historia, porque eso ya la cosa. Cuando yo era presidenta del consejo, a mí me tocaba pues hacer todo lo que hace la presidenta, ¿cierto? A mí me tocaba manejar las redes sociales. Y ya pues, que yo no podía poner nada porque tenía que hacer ellos. Oiga pues, ustedes yo les dije a estos, yo la presidenta si no les guste, pues. Entonces, ¿yo qué hago en estas cosas que hago? Lucha, trabajo, denunciar. Me encanta ya denunciar mucho. Porque si a uno lo maltratan, hay que denunciarlo. Hay que ayudarse uno con esas cosas. Y la terapia psicológica le ayuda mucho en este caso. Porque eso es muy duro. Pero aquí vamos luchando y trabajando. Seguiré trabajando por todas esas mujeres de Titiribí. Por ahora de Titiribí, no seas hombre cuando la vean por allá en la cartelera grandota. Mago, vos. Pues
yo no quiero que esto se vuelva un conversatorio desincentivando básicamente como no se nada de una política, básicamente porque estamos contando como todo lo malo de estar y habitar la política como mujeres, pero creo que bases fundamentales para ustedes o para sus amigas que en algún momento les ronde la idea de lanzarse a la política, uno rodearse muy bien, o sea, eso es fundamental. Si nosotros en la política en México nos hemos sostenido con tanta naturalidad, con mucha transparencia, es porque somos literal el mismo combo de amigos amigas que salen a parchar, el mismo combo de amigas que van saliendo a un plantón, el mismo combo de amigas que vamos y damos clases con los niños y niñas. Es decir, es un círculo de confianza muy importante. Mejor dicho, si usted está sentada en una mesa con una persona que le está dando como mala espina y todo, ese no es un nicho de trabajo, ese no es el lugar donde usted debería tener como para trabajar. Y eso es fundamental en la política, porque sobre todo incluso cuando uno ya está ejerciendo dentro del consejo, y eso pues es una riña muy compleja, quién es equipo de gobierno, quién es equipo de oposición. Cuando uno lo atacan, necesita también personas que salgan a defenderlo a usted, y eso es fundamental, rodearse muy bien de esas personas, tener un círculo muy cercano y también pues, firmeza, pues como que atreverse. Algo que nos pasa mucho también en esta condición como política de mujeres es que pasa mucho en conversaciones, incluso cuando uno se va a lanzar, y es que hay muchas dudas como no, yo que me voy a lanzar, yo no sé de eso, qué miedo, pero yo no estudié para eso. Y yo les pregunto, sinceramente, los concejales que ustedes conocen hombres, ¿estudiaron para eso? ¿Saben de eso? ¿Conocen el territorio? No. Uno ve un montón de hombres con mucha seguridad hablando en ese consejo como si supieran de todo cuando no saben de nada. Y entonces, ¿por qué nosotras como mujeres nos hacemos la pregunta de no, es que yo no sé de eso, ¿cómo me voy a lanzar? Hagámoslo, aprendamos. En el camino se aprende, en el círculo de la comunidad se aprende, sobre todo porque hay una disposición y un sentido de servicio genuino, pero hacerse esa pregunta de yo si soy capaz o no soy capaz no puede ser el impedimento para lanzarnos, porque hay un montón de hombres que están haciendo fila para lanzarse con muchísima seguridad. Entonces, si nosotras no nos lanzamos, siguen siendo esos hombres quienes están hablando por nosotros. Esa fue la reflexión política que también nos dimos en Jericó. Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo va a hacer por nosotras. Entonces, eso es fundamental para que con cualquier conversación que ustedes tengan con una mujer que le gustaría ocupar un cargo público, anímela para que luego la acompañen. O sea, eso es lo más importante, porque así como llegan ataques, también es importante que lleguen también personas, incluso en las redes sociales, pues, protegiéndolo a uno y acompañándolo, como que es demasiado importante. Y lo que ya mencionó también Lady, pues el autocuidado, pues la salud mental, como hace, pues que cada uno tendrá sus formas de cuidar su salud mental, pero la terapia, y entender también desde la terapia cómo uno también se puede ir cuidando. Si a mí me funciona ir al río, si a mí me funciona leer, si a mí me funciona vivir en el campo y tener una huerta, cada una encontrará sus nichos de cuidado que me parecen fundamentales, porque esto es una jauría de lobos y uno no se le puede olvidar como lo fundamental por lo que uno se lanzó a estar en ese cargo público. Y lo más lindo de esto, que ayer nosotros tenemos un grupo muy lindo en una vereda donde llevamos una técnica con el SENA solo para mujeres. Y ayer me dio una alegría inmensa, porque por eso es que yo he luchado para que las mujeres no nos veamos como enemigas, sino como amigas, y que tengamos ese círculo de querernos y abrazarnos y ayudarnos. Entonces ayer a ellas les hicieron un pago, porque a ellas les pagan. Entonces empezaron a decir, recuerden que hay una compañera que no se le está pagando y todas que vamos a sentar tanto. Y empezaron todas, y me van diciendo, Lady, profe, porque ya me dicen, profe, falta usted. ¿Qué pasó pues con la compañera? No, es que ella no le están pagando, entonces que yo digo. Y para mí eso es lo más hermoso, que ellas se estén entendiendo
que uno quererse con todas las mujeres y tenerlas como amigas es muy hermoso. Y eso es lo que a uno lo llena. Después de tantos ataques, después de tantas peleas, eso es lo que más lo llena a uno como político. No sé, Majo, ya usted en esto, ya va a empezar así, ya tiene esas comunidades a darla toda, pero cuando usted llega a una comunidad, a una vereda y que las mujeres la abracen y le digan gracias por estar acá, gracias porque usted ha luchado por nosotras, eso a usted le llena el corazón. Y por eso yo creo que yo no me he retirado, por ellos. Y yo creo que ahí las mujeres en política empiezan a ser una red protectora para otras mujeres y para otras personas que compaginan con los ideales y con las defensas que las mujeres en política defienden, que son la defensa de la vida, la defensa del territorio y la defensa de la naturaleza. O sea, se convierten en un referente no solamente admirativo, sino en un referente de cambio o de solución. Es decir, hay un problema con una mujer, llaman a Lady, llaman a María José. Hay un problema frente a algo relacionado con los recursos naturales, la defensa del territorio, no sé qué, llaman a Lady, llaman a María José. O sea, yo creo que eso es supremamente poderoso. Para algunos podrá ser un poco peligroso y creo que de ahí es donde viene el ataque, pero, y aquí para ir concluyendo, creo que la desestructuración de la violencia es un asunto que se debe hacer desde lo colectivo y desde lo cultural. Las dos lo decían, las redes protectoras, comunitarias, que se atreven también a confrontar esos discursos, esos prejuicios, esos estigmas, son finalmente lo que termina salvando lideresas en el ámbito político que tienen toda la apuesta, la convicción, la formación y demás para ejercer estas defensas. Entonces yo creo que vale mucho la pena que empecemos nosotros a romper en el ámbito colectivo, público, como ya hemos hablado también en otros espacios del diplomado, pues las estructuras de violencia que siguen perpetuando la desigualdad y que son cosas que aparentemente pueden ser muy pequeñas, pero que tienen unos impactos en la persona supremamente altos. Entonces yo me quedo con el mensaje de las dos frente a que lo que ha salvado a las mujeres en el escenario político pues ha sido el rodearse ha sido usualmente de sus amigas y de su familia, ha sido también la terapia y reconocer pues las propias vulnerabilidades y el autocuidado, ha sido romper el silencio y decir públicamente todo esto que está pasando y cómo se vive y que dificulta y sobre todo seguir cuestionando en voz alta las violencias. Siempre y cuando cuestionemos en voz alta las violencias, va a ver si se quiere un rechazo social a la reproducción de esos estigmas, de esos prejuicios y de esas formas, si se quiere, tan viles de deslegitimar y descalificar a quienes se atreven a hacer política, siendo en este caso mujeres. Yo dejaría por acá y abro en este momento como el micrófono para las personas que tengan algún tipo de pregunta. Voy a bajar con 2 micrófonos. Y Majo y Lady. Y si quieres, es la primera vez que la veo. ¿Quién quisiera preguntar algo, hacer un aporte? Hola, ¿cómo están, chicas? No me había pegado a ustedes. Y yo quería hacer una presentación acerca de algo que mencionaba Majo, que me pareció súper interesante. Y era el tema de que ella decía, como pues yo fui a hablar a mi pueblo y todos antes de que yo llegara decían, ay, esta chica es súper problemática, esta chica no sé qué. Y no sé, quizás 1, 2 o 3 de aquí en la casa en algún momento nos dijeron que éramos la chica problema, o la nieta problema, o la sobrina problema, porque nos atrevíamos a decir lo que estás haciendo no está bien. Lo que tú dices me lastima, o esto es un tipo de violencia que estás haciendo contra mí. Yo era la estudiante del problema y nunca tuve un problema con nadie, nada más con la directora, porque le decía que tú no le puedes alzar la falda a mi compañera para quitarle como el recorte a la falda, díselo a la mamá que ella mirará si se la alza. Ese era el problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo
a través también de la historia, las mujeres que nos atrevemos a alzar la voz somos consideradas problemáticas, somos consideradas como groseras, altaneras, pero nunca hemos tenido una forma violenta de hablar las cosas, simplemente nos hemos atrevido a hablarlas. Y también acerca de, tengo que lo noté, que Majo decía como que en el consejo hay un montón de hombres que no saben nada haciendo cosas que están aprendiendo en el camino. Lo único que yo he aprendido en esta vida, yo trabajo en Mocenter como asesora de pinturas y yo hay muchas cosas que no sé, pero yo a veces me le paro a señores maestros de obra que tienen 30 años de experiencia, lo miro a los ojos, alzo la frente y le digo, señor, lo que usted me está diciendo no es así. Y ese señor está convencido de lo que yo le doy en la asesoría, porque me atrevo a mirarlo a los ojos y decirle que eso no es así. Y nadie me baja de esa nube. Entonces también es como convencernos de que nosotras somos capaces de aprender, de que nosotras podemos mirar a ese hombre con 30 años de experiencia en la política, en cualquier tipo de ámbito que nosotras creamos que no podemos, porque ellos lo están haciendo, porque ellos alzan la voz, porque toman un tono de voz, por ejemplo, fuerte. Nosotras también lo podemos hacer y causarle miedo y que digamos, no, que miedo esa peladita de 22 años ahí diciéndome que sabe más que yo. Entonces, como esas apreciaciones que uno como que normalmente en el día a día la va viviendo. Gracias. No sé si Majo y Lady quieren hacer algún tipo de interlocución con... Ay, a mí me encantan las mujeres así. Cuando quiero batir. Porque cuando tenemos así terceros súper poderosos, vaya, las varias se las llevan. A la orden que a mí me encanta. A mí me encanta que las mujeres luchen y luchen engalladas. Y yo creo que pues, es un ejemplo grandísimo de que todo el tiempo nos pasa y todo el tiempo tenemos que reafirmarnos casi que nosotras mismas que sí podemos, pero es incluso de lo público, es incluso también romper una barrera y es que eso de que lo público, el servicio público, más que todo pues como en casos de votación, se cree que es solamente para los políticos y para gente que estudió o Derecho o que estudió Ciencias Políticas. Pues aquí tienen una comunicadora que es concejala en este momento y es desmitificar también el hecho de que el servicio público y por ejemplo el de estos casos del control político, o sea, no tienen un requisito de carreras, no tienen si usted no sabe de esto no puede estar, de hecho eso es digamos la grandeza de la constitución política y es que todo mundo tiene derecho a elegir y ser elegido y eso no se nos puede olvidar, entonces nosotros mismos no nos podemos poner barreras para llegar a esos espacios que incluso son impuestas socialmente porque a muchos hombres no les están pues como que haciendo dudar de usted si está en capacidad o no de asumir ese rol, pues eso realmente no pasa, entonces es como que nosotros mismos como que nada, meternos y cada sesión llega la Secretaría de Salud, listo, hay que estudiar sobre Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, hay que estudiar sobre Educación, y control interno de la alcaldía, que realmente incluso para mí eso está haciendo incluso hasta casi que un pregrado en administración pública, eso se vuelve un estudio constante, cada sesión se vuelve un tema de madres que se administra en el pueblo y eso de conocimiento de así administra en el pueblo no debe ser por unos pocos, eso debería ser para todo el mundo. Qué pena, se me olvidó algo. A mí me pasó el año pasado en unas sesiones ya ordinarias a finales que estábamos hablando con Hacienda y un concejal me dijo, para lo que entiende usted de eso. Es que a mí me ha tocado duro, muchachos, en serio. Y es normal, y yo oí, porque yo he sido muy, pues nada, yo contesto, yo no me quedo callado a nadie y tuvimos una discusión ese día. Y yo decía, y además que él llegó acá sin leer el informe que pasó Hacienda, porque llegan con mentiras. Y entonces a la medida que estaba estudiando iba mirando, ustedes que son muy mentirosos. Bueno, es increíble cómo los concejales llegan acá sin estudiar y le dicen a uno bruto. Esos son conchudos. Entonces, sí, nosotras las mujeres tenemos
son épocas y son cosas muy duras, pero nosotras somos capaces de todo, nosotras nos metemos en lo que sea y salimos derechas. Entonces es muy rico que seas así. Felicitaciones. Incluso ahí muy chiquito, pues como que yo también, pues a mí ya también me empecé a decir, para explicarle a María José, que pronto no sabe, y yo les digo, sí, explíquenme, pues porque yo también yo les dije, yo aquí yo no voy a pretender que yo sé de todo, y yo puede ser que ustedes saben de unas cosas que yo no sé, como yo sé de unas cosas que ustedes no saben, y entonces aquí yo también vengo a hacer un ejercicio que si tengo que hacer preguntas bobadas las voy a hacer, pero es que aquí estoy haciendo para hacer un control político y ustedes me tienen que explicar puntualmente, incluso porque esto lo ve la comunidad, explíquenle de poquito a la gente cómo es que estamos organizando el pueblo. Gracias, Majo. No sé si alguien tiene otra pregunta. Ay, yo me voy a quedar acá sentadita. Bueno, yo tenía una pregunta para ambas y es que si bien hemos hablado, o ustedes han hablado, pero también yo creo que nos ha atravesado a todas las historias que ustedes cuentan en la política y en cómo se viven las organizaciones sociales, es algo muy después del proceso, muy después de la campaña, después de todo eso que se vive pues, en la violencia, en la sesión y en la plenaria, pero yo quisiera preguntarles por cómo vivieron esa campaña política en sus municipios. Porque además las mujeres están atravesadas por el tema, por ejemplo, del cuidado, de que muchas tenían que ir a hacer campaña, pasaba por ejemplo en el Urabá, que tenían que hacer campaña los fines de semana, porque en semana tenían que dedicarse a sus labores no remuneradas, sus labores domésticas, y que a los hombres pues no les toca ni se piensan en esos espacios y en esas condiciones. Entonces, eso es como un ejemplo, pero sí me gustaría preguntarles cómo lo vivieron, de qué manera. Además de entender que ustedes ya han mencionado que no son de un partido político tradicional, eso quiere decir que no hay mucho recurso. Entonces también cómo vivieron con las uñas la campaña y de qué manera también atravesaron tanto diferentes violencias políticas como encontrar unas redes de cuidado muy valiosas que las llevaron a donde ustedes están en este momento. Muchas gracias. ¿Cómo viví? A mí me tocó ser la cabeza de la campaña del candidato de la alcaldía y en esa misma época también de mi candidatura. Entonces me tocaba doble trabajo. Yo no podía hacer campaña por mí, porque no me daba el tiempo. Recuerdo mucho que cuando el día de las elecciones mi hermanito me decía, ay Lady, perdimos. Y yo le decía, ay, ¿qué le hace? Lo importante fue que ganamos en la alcaldía. Y yo la emoción, mi mamá me decía, ay, Lady, perdimos. Hasta que punteé, ¿cierto? Fui la más votada del Partido Verde. Y la mujer más votada, la mujer más joven del consejo, pues, o sea, no soy muy joven, tengo 42 años, pero sí soy la más joven del consejo porque somos 3. Y ¿cómo es? Recién cumpliditos. Y fue muy duro porque yo soy chatarrera, entonces me tocaba estar organizando lo de la chatarra, lo del alcalde, organizando reuniones, organizando todos los equipos y yo no podía hacer la campaña por mí. Pero en esa época conseguí unas peladas muy juiciosas que las organizaba en reuniones y les decía, ustedes son mujeres muy valiosas, muy berracas, entonces vamos a hacer política. Entonces ellas se ponían la camiseta y me ayudaban, y por eso yo digo que yo gané, porque yo no tenía, o sea, yo no podía hacer campaña por mí, porque yo estaba enfocada en la campaña del alcalde. Y es muy duro. Y la mamá es de las que es muy celosa, porque esto es nuevo, entonces para ella también es nuevo, y ella quiere que yo esté siempre con ella, y yo no puedo. Entonces, con eso se vienen problemas. Entonces ella dice, ustedes no tienen tiempo para almorzar conmigo, ustedes el celular no lo dejan. Entonces ustedes con esa doble presión. Y no hacen nada en la casa. Eso, y no hacen nada en la casa. Entonces esa doble presión
Y usted a veces dice, Dios mío, el celular estalla, la campaña estalla y la mamá estalla. ¿Uno cómo hace? Yo no sé uno cómo hace. Uno no sabe cómo hace. Pero vea, aquí estamos. Pues sí, es muy complejo, incluso hacer campaña, como casi que uno, pues posicionándose pues, desde la izquierda en los pueblos que son muy conservadores, y también pues porque uno tiene un mal concepto de los políticos, pues por obvias razones, ¿cierto? Entonces, hacer campaña política es como de entrada, como qué pena, o sea, de verdad, ¿cierto? Es un sentimiento como qué pena acercarme y pedirle un voto a esa persona, que yo jamás he hablado con esa persona, pero yo necesito ese voto. Y es una condición de que da pena, que esos niños se preguntan, hombre, y no le da pena a esos otros que roban y que no hacen otras cosas, pero sí a uno le da pena. Y a mí me pasaba mucho, pues como en el ejercicio de campaña, es que pues uno reconoce quién es un político porque llega a un espacio y saluda a todo el mundo. A mí eso me da mucha presión, como que llegar y saludar a todo el mundo, como que me ponía en una condición incómoda, pero a la vez me sentía presionada a hacerlo, como mi madre, no tengo que sonreír a todo el mundo, que tengo que saludar a todo el mundo, pues como que es una presión constante. Y en mi caso, por ejemplo, yo estaba todavía haciendo la carrera, yo la hice aquí en la sede de Medellín, entonces me tocaba estar en Medellín, pero entonces todo fin de semana, un espacio que tenía, cogía la moto, me iba para Jericó, aprovechaba y me metía a cualquier evento que estuviera el candidato también pegándome al candidato de la alcaldía que estábamos apoyando, cualquier evento nos les pegábamos para ir haciéndose conocer más del pueblo, porque aunque uno tenga un nicho, digamos, de amigos y de personas que lo sigan, en la práctica política de campaña uno empieza a contar votos. Entonces, como cuántos votos tengo y cuántos votos tenemos que sacar entre todos para lograr al menos una curul. Y eso es una presión constante e impresionante. Y desde el verde, pues el nicho de amigos y amigas, como que todo el tiempo también pensando cómo hacer campaña que no sea la típica campaña, ¿cierto? Como que cómo hacer entonces una dirección municipal como con un mandala, con cosas lindas, poniendo el simbolismo y todo, tratando pues como de romper un poco como con esa política tradicional, pero entonces claro, uno organiza el espacio para armar la dirección del partido y empezar como partido, y van llegando unos personajes que uno en la vida había trabajado con ellos y que queriendo ser parte de la dirección municipal, que yo no sé qué, y tuvimos muy serias discusiones porque pues estos personajes querían también tener candidaturas al consejo y tener el aval a la alcaldía, un personaje incluso que era cercano a la empresa minera. Entonces era como que tuvimos muchas tensiones, muchas discusiones donde básicamente hicieron que hasta el final nosotros estuviéramos obligados a salir con una lista abierta, es decir, que votaran por girasol y por un número, ¿cierto? Cada uno. Cuando el ideal en toda una campaña, el más estratégico es una lista cerrada, vote por el girasol y listo. Pero como estas personas que no eran cercanas a nosotros querían estar en esa lista y pues no podíamos de entrada pues como negarles, nos tocó lanzar abierta. Al final el aval no lo tuvo por ahí, el aval el candidato de la alcaldía no lo tuvo del Partido Verde, entonces no inscribió sus candidatos al consejo. Entonces básicamente nos rompió la lista, hizo que tuviéramos que hacer campaña cada uno con un número diferente, pero lo innovador ahí es que aunque estuviéramos cada uno, digamos yo tenía el número 2, Víctor tenía el número 1, Ricky tenía el número 3 y así, aunque fuéramos diferenciales, todos salíamos a hacer campaña juntos, o sea, nunca hubo una competencia dentro de la lista del consejo. Y eso también es muy raro porque ustedes no saben las peleas que hay en campaña dentro de cada lista del consejo, como en qué eventos aparece, cómo se pelean esos votos, esas competencias, esos apoyos, y plata no hubo, o sea, eso fue una campaña, nosotros lo podemos decir, una campaña con voto de opinión. 450 personas que votaron por nosotros, votaron porque nos conocían y creían en nuestro proyecto. Fin.
no porque les pagamos el transporte para que llegaran, o el refrigerio, o eso sí es como que también lo interesante también del proceso, y lo interesante también como de cambiar incluso de personas, 2 años mi compañero y 2 años yo, eso también ha dado unas fuertes reflexiones en el pueblo sobre cómo se puede vivir una política diferente en un partido. Bueno, gracias a Majo, gracias a Lady. No sé si alguien quiere hacer un aporte, una pregunta adicional. Si no, ya vamos dejando por acá el espacio. Bueno, buenas tardes, agradecerle a las compañeras por haber venido al conversatorio y expresar sus experiencias tan chéveres. No, yo quería como finalizar y concluir resaltando algo muy bonito que las dos dijeron, y fue como que en su proceso político y en lo que las ha sostenido y lo que las ha mantenido en la lucha ha sido como rodearse y tener una buena red de apoyo, y me parece súper lindo porque eso no solo aplica para eso, para mitigar como todas estas violencias políticas, sino por cualquier tipo de violencia contra nosotras las mujeres. Yo en esos días lo leía y decía como, yo no quiero ser amiga de todas las mujeres, ni todas las mujeres también me tienen que caer súper bien, pero eso no significa que yo no esté en pie de lucha cuando las estén maltratando o cuando estén sufriendo alguna violencia. Eso no significa que no nos vamos a apoyar, que no vamos a estar juntas como en eso. Entonces, resaltar lo valioso de estar rodeada siempre de mujeres que nos estén sosteniendo, y que así no seamos amigas, así no estemos abrazadas todo el tiempo, como que eso va a evitar que seamos violentadas no solo en la política, sino en cualquier forma o en cualquier ámbito de nuestra vida. Bueno, si no hay más preguntas o aplicaciones, bueno, no, agradecerle a todos y a todas por este espacio, a Lady, a Majo. Creo que fue una conversación muy íntima, muy experiencial, y creo que eso hace falta. Y hace falta sobre todo porque creo que permite también tener un diálogo honesto y vivido sobre lo que significa ejercer un cargo de representación política, en este caso de las dos, pero que también sucede en los espacios de liderazgo, en los espacios de toma de decisiones cuando se es mujer, ¿sí? Y ojalá pues el mensaje que conversamos el día de hoy se pueda extender, y es romper el pacto de silencio y de tolerancia que se tiene con algunas violencias, o bueno, en general con las violencias, para poder erradicarlas. Así que agradecerles mucho a todos y a todas, y espero que se hayan podido disfrutar este espacio. Gracias.